Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar a continuación el segundo video del seminario de Derecho Penal 3, que es el que a mí me toca, que es el famoso caso Altuve, que es de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Altuve en este caso no es el nombre del imputado, sino el del fiscal, que es el que dedujo el recurso para llegar a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Este es un caso de abuso sexual donde el Tribunal de Juicio condena al imputado, la defensa casa la sentencia ante la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, con asiento en La Plata, y logra que la Cámara de Casación le revoque la sentencia condenatoria y absuelve al imputado, dando las razones. El fiscal del caso casa la sentencia de la Cámara de Casación para ir a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires por el fallo absolutorio que revocó la condena del juicio, y el Tribunal de Casación le deniega el recurso, le dice que no puede ir a la Suprema Corte. El fiscal va en queja y la Suprema Corte abre la queja, casa la sentencia y manda a hacer un nuevo fallo en la Cámara de Casación con el derecho que declara la Suprema Corte de Buenos Aires. ¿Qué se discutió en este caso del fiscal Altuve? Bueno, resulta que lo primero que hay que decir a todos ustedes es que en el proceso penal un delito se puede probar con cualquier medio de prueba. El código no pide que una condena se acredita con testimonial, o un abuso sexual se acredita con una cámara Gessen, o una estafa se acredita con una pericial de un cheque. No, no, no. Hay libertad probatoria. El Código Procesal dice que se puede probar el delito de cualquier manera. Lo único que va a pedir es que la prueba que se incorpora para acreditar la culpabilidad sea legal, es decir, no sea ilegal, que no sea contraria a las garantías constitucionales previstas en la Carta Magna. Eso es lo único que pide. O sea que hay libertad probatoria. El problema de este caso y de otros tantos es que a veces la prueba es muy escasa. ¿A qué le llamo con que la prueba es escasa? Con que en muchas oportunidades solamente están los dichos de la víctima frente a los dichos negativos del imputado. Por ejemplo, un delito de amenazas. La denunciante dice: A me amenazó, y el imputado dice: no, lo que dice B es totalmente mentira. Y no hay ninguna otra prueba. Es decir, ninguna otra prueba. Entonces, ese es un típico caso de testimonio único y no hay otra prueba. Ahí, en este caso, ya hay pronunciamientos en todo el país, inclusive de superiores tribunales de justicia, cortes provinciales, donde dice que no se puede condenar a una persona con un único testimonio. El problema es que los delitos sexuales, por lo general, ocurren entre paredes, que se llama. No se producen las violaciones en la vía pública. ¿Sí? Un abuso sexual se comete en la intimidad, en lugares cerrados. Generalmente el violador, el abusador, busca impunidad, obviamente. Se cuida muchísimo de eso. Entonces, ¿qué pasa? Están los dichos de la víctima contra los del imputado. Por supuesto que frente a la denuncia se pueden buscar otras pruebas, es decir, hay un testimonio único que denuncia a fulano y fulano niega el hecho. Ahí hay un testimonio único, sí, pero ¿qué ocurre? La víctima puede decir, por ejemplo, mire, el lugar donde se produjo el hecho fue en la vivienda del imputado, él me tiró en la cama, me accedió carnalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empiezan, le pueden hacer un allanamiento a la casa del imputado para ver si, como describió la casa la víctima, es la casa del imputado.
Y si la víctima nunca estuvo ahí, ¿cómo sabe cómo era la casa? Y la describe perfectamente. O por ejemplo le hacen un peinado pubiano en la zona genital a la mujer y le extraen un pelo pubiano correspondiente a un masculino, se hace una pericia de ADN y le da positiva al imputado. O sea que ahí el testimonio único ya se va apoyando con un allanamiento que se descubre cómo es la casa, hay una prueba pericial. Ven cómo el testimonio único deja de ser único para acompañar pruebas. Pero ¿qué ocurre? Hay abusos sexuales, como en este caso, en que la víctima es una menor de edad, una niña. Entonces declara en cámara Gesell con la inmadurez que ustedes se imaginan y dicen, mire, este señor a mí me abusó, y cuenta como puede, cuenta las cosas como pueden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El fiscal de este caso, cuando recibe esa cámara Gesell de la nena abusada, empieza a buscar lo que se llama demás pruebas, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? El tribunal de juicio, cuando hace el juicio, dice, sí, no solamente contamos con el testimonio de la nena, sino que hay demás pruebas. ¿Y qué hizo la Cámara de Casación cuando la defensa casó la sentencia condenatoria? Que dijo, no, acá no hay prueba independiente, acá tenemos el testimonio único y no hay nada más. Y la Cámara de Casación le dio razón a la defensa y lo absuelve al imputado. Y ahí es cuando el fiscal va a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires y dice, mire, la Cámara de Casación lo absolvió mal, acá hay prueba. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que estudiar acá, si realmente hubo prueba o no hubo prueba. Pero ¿qué es lo importante para que ustedes sepan? En estos casos de testimonio único, cuando ustedes tienen la denuncia y nada más contra un imputado, el día de mañana que tengan que defender al imputado o que tengan que defender a la víctima en calidad de querellante, hay que preocuparse de que el testimonio no esté huérfano, ¿sí? De que no sea la única prueba que hay en contra del imputado. Entonces, en el caso de la nena, se puede buscar lo que se llama prueba periférica independiente al testimonio único. Por ejemplo, la nena pudo haber contado a alguien, a un hermano, a la madre, a la maestra del colegio, ¿sí? Si tenías clases de gimnasia, puede haberle contado a la profesora de clases de gimnasia particular. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fiscal ahí? Buscar a la madre, buscar al hermano, buscar a la maestra del colegio, buscar a la profesora de gimnasia, a una amiguita, y que cuenten qué le dijo la nena. ¿Qué le dijo la nena? Y ahí van a ver que hay un único discurso. No, mira, a mí la nena me comentó que el señor la abusó. ¿Y de qué forma le dijo que le abusó? Y me dijo que la abusó así, 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 y coincide con lo que la nena declara en cámara Gesell. También el fiscal puede buscar una prueba, digamos, psicológica, es decir, poner un perito psicólogo a la nena abusada y darle puntos de pericia y decir si el relato es creíble, si tiene estrés postraumático por el hecho del abuso. Después los cambios conductuales, por lo general, las nenas abusadas tienen un cambio de conducta de un día para el otro. Por ejemplo, no quieren estar de nuevo con esa persona que se siente mal, entonces uno ve conductas de retraimiento, eso lo tienen que declarar las personas mayores que ven esos cambios en la nena, o la nena no quiere comer, o come de más, o le cuesta conciliar el sueño, o tiene cambios totalmente actitudinales en el colegio, era una buena alumna, ahora se dispersa, no estudia, no hace los deberes. Es decir, hay que buscar todo ese entorno de prueba periférica y así es como el testimonio deja de ser único. En este caso, en el que ustedes tienen que responder las preguntas o el que elija este tema para hacer la monografía, tras responder las dos preguntas también, tiene que trabajar sobre eso. Hay muchísima jurisprudencia y doctrina en Google para entrar en validez del testimonio único de la víctima abusada, por ejemplo, ¿no? Y ahí van a tener un montón. Citan la bibliografía que usen, citen la jurisprudencia que utilicen
y lo vuelcan en el trabajo o lo vuelcan en las preguntas. Las preguntas son sencillas. ¿Qué problemática se trató en el caso Altuve? La primera. Segundo, ¿qué dijo la Suprema Corte? ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Diga por qué. Esas son las preguntas sencillas para responder, ¿sí? Entonces, la problemática que se estudia acá en Altuve es este tema. La validez del testimonio único en caso de abusos sexuales y si realmente son casos de testimonio único, porque a veces ese testimonio, que si bien es único, el de la víctima, está apoyada periféricamente con prueba independiente de distinto tamaño esa prueba, ¿no? De distinto tamaño, algunas pueden valer o no, pero cuando uno suma una presunción, o va sumando un indicio, ahí va formando un cuadro probatorio. ¿Y cómo se valora la prueba? Con la regla de la libre convicción, con la regla de la lógica, el sentido común y la experiencia. Y así se hace un cuadro probatorio. ¿Listo? Bueno, recuerden, cualquier duda que tengan, me van mandando mail si tienen consultas para hacer sobre esta problemática y así yo se las puedo evacuar. Si no tienen duda alguna, se ponen a trabajar y cuando tengan los trabajos listos, los suben al PEDCO y yo los corrijo, ¿sí? No hay ningún tipo de inconveniente. Es todo y muchísimas gracias. Hasta luego.